Buenas tardes, ¿me escuchan, jóvenes? Buenas tardes, abogado. Ok, Hola, hola, buenas tardes. buenas. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, ya como quien dice, estamos por el último tema para dejar sus dudas y pendientes, ¿verdad? Hasta la fecha. Recuerden que mañana tenemos el examen a partir de las 5 de la tarde. Y vamos a ampliar un poquito hasta las 9 de la noche, ¿verdad? Por cualquier atraso que puedan tener de repente dentro de lo que es el campus, ¿verdad? Entonces va a estar habilitado de 5 a 9 de la noche. Voy a hacer el cambio hoy por la noche para que así mañana pues ustedes lo tengan listo. Bueno, voy a compartirles pantalla para ver lo que es la última parte, que es precisamente este tema de los diseños de investigación. Ok. El día de ayer vimos lo que fue el marco teórico. Hasta el momento lo que hemos desarrollado pues es de estos pasos del proceso de investigación científica ha sido el planteamiento del problema, la construcción del marco teórico y ahora definir el diseño de investigación. ¿Qué son los diseños de investigación? Bueno, en primer término, ustedes van a encontrar ahí en este párrafo, permítame que quiero ver si puedo, no, permítame. Ok, hoy sí. Entonces les decía que una vez que nosotros definimos lo que es el planteamiento del problema, entonces a partir de ahí ya sabemos por dónde nos vamos a enfocar para desarrollar precisamente lo que es el proceso de investigación científica. Entonces nos toca, después de formular las hipótesis, que fue lo que vimos el día de ayer, perdón, entonces debemos de definir qué diseño de investigación es el que vamos a utilizar. Ahora, ¿qué diseño y cómo lo vamos a implementar? Bueno, de ahí va a depender qué tipo de plan o estrategia vamos a necesitar. Hasta el momento ya tenemos pues una buena cantidad de información que nos va a servir para definir qué tipo de diseño es el que más nos conviene de acuerdo al tipo de investigación que estamos desarrollando. En el enfoque cuantitativo, el investigador utiliza varios diseños para analizar precisamente con certeza si las hipótesis formuladas en un contexto particular aporta alguna evidencia en relación a los lineamientos de la investigación. Esto en el caso de que se hayan formulado hipótesis, porque recuerden que las hipótesis también en las investigaciones descriptivas no se formulan. Ahora, ¿qué es un experimento? Aquí hay una imagen que ofrece precisamente el libro de Sampieri, Collado y Baptista del 2010, que es la quinta edición. Nos dice que el término de experimento tiene dos acepciones, una general y otra particular. La general dice que es elegir o realizar una acción y después observar las consecuencias. Eso de acuerdo a Bybee 2009. Este uso del término muchas veces es hasta, coloquial. Cuando decimos que algo es coloquial es porque se utiliza como para utilizarlo para varias cosas que tal vez no es que propiamente se aplique dentro de lo que es la investigación. Pero ojo, si hablamos de experimentar, por ejemplo, en el caso de que nos toca pues preparar sustancias químicas o vemos la reacción que esta provoca o cuando cambiamos, por ejemplo, modificamos, por ejemplo, una fórmula sobre ciertos elementos y observamos el efecto, entonces vemos cómo se lleva a cabo dichos cambios, ¿verdad? La esencia en cuanto a la concepción de un experimento es porque de cierta manera existe una manipulación. Ahora actualmente, por ejemplo, para lo que nos atañe en caso de la enfermedad del COVID, que es el virus del COVID-19, si ustedes se fijan, como conocíamos muy poco de él y ahora pues ya el ámbito científico médico ya lo conoce un poco más,
de acuerdo a la práctica del mismo virus, que cómo se ha desarrollado pues hasta el momento, eso ha permitido de cierta manera pues manipular ciertos experimentos. ¿Para qué? Para buscar una posible vacuna. Y de esa manera, en esencia, pues poder obtener un resultado que sea de beneficio precisamente pues en este caso pues para la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que hace el científico? Analiza sus resultados y mide mediante una magnitud esos resultados para ver si son de beneficio. En este caso, pues como decíamos, para, bueno, para el mundo, pues, porque necesitamos urgente, pues, este tipo de situación. Una acepción particular de experimento, más armónica al sentido científico del término, se refiere, dice, a un estudio en donde se manipula intencionalmente, ¿ok?, una o más variables independientes, que nosotros hablamos, se recuerdan de las supuestas causas o los antecedentes, para analizar las consecuencias, que recuerde que son sus efectos. Aquí hablamos de las variables dependientes dentro de una situación de control. ¿Para quién? Para el investigador. Esta definición es la que más nos atañe a este asunto de investigación. Porque recuerden que lo que tratamos de poder observar es ver y medir qué es lo que pasa cuando se da precisamente dicha manipulación. Pero claro, uno de los elementos que de ahí se deriva, perdón, es esa situación de control nos permita ejercer precisamente dicha manipulación. Entonces, de ahí viene pues los diferentes diseños experimentales. Ahí en la imagen se les aparece, por ejemplo, lo que decíamos en cuanto a un experimento de carácter particular. Se manipula la variable X para obtener un posible efecto, que en este caso es la variable Y. ¿Ok? Veamos aquí alguna relación de variables que se puede dar entre las causas y el efecto. Vaya, la imagen dice aquí, voy a tocar dos. Veamos aquí un tratamiento médico. Si nosotros manipulamos, vaya, ciertas causas en relación a un tratamiento, entonces, para poder elegir o poder concebir precisamente el tipo de diseño, en este caso, lo que trataríamos de buscar es una mejora. Puede ser en relación a la enfermedad que se está tratando. En este caso, propone un posible efecto. ¿Cuál es el efecto? La artritis. Entonces, si ustedes se fijan, aquí lo que miramos primero es la supuesta causa. ¿En qué va a influir? Bueno, en esas actitudes precisamente de dicha manipulación. Y evaluamos el posible efecto, ¿verdad? Que en este caso es la variable dependiente. Vaya, un nuevo motor revolucionario. ¿Influye en qué? En incrementar, por ejemplo, ¿qué? El efecto, la velocidad. Entonces, estos son algunos ejemplos de cómo podemos concebir los diferentes diseños de acuerdo a lo que nosotros pretendemos lograr. Hay cosas que nos gusta verlas en nuestro entorno y poder analizarlas de tal manera obtenemos algún tipo de resultado, ¿verdad? Bueno, ahora, estos son, por decir así, los diseños experimentales. Permítame, esto está un poquito lento. Ok. Veamos aquí en el material esa parte de los diseños experimentales. En el material USB. Esto se encuentra en la página, aquí está, miren. Ok. Eso está en la página 20, miren. Los diseños experimentales. ¿Qué son los diseños experimentales? Los diseños experimentales dice que son un conjunto de procedimientos con los cuales se manipulan una o más variables independientes y se mide
su efecto sobre una o más variables dependientes. Voy a hacerlo un poquito más grande para que lo puedan ver. Creo que ahí sí se mira. ¿Ok? Entonces, estábamos hablando de esto, ¿verdad? De lo que es un experimento. Ahora, el término diseño refiere a un plan o estrategia para obtener una información que nosotros deseamos. De acuerdo al enfoque cuantitativo, recuerde que lo que nosotros pretendemos es formular un contexto en donde podamos obtener diferentes respuestas. Entonces, para eso es que ocupamos los diseños experimentales de investigación. En este sentido, Bernal, 2010, cita una clasificación. Miren, esta clasificación se hace en base a dos elementos, según Campbell y Stanley. Uno, miren, esta clasificación se da en base a estos dos elementos. El primero es el grado de control que se ejerce sobre las variables objeto de estudio. Y segundo, el grado de aleatoriedad con que se asignan los sujetos de la investigación a un grupo o a varios de ellos. Esos son los dos elementos que, de acuerdo a Campbell y Stanley, cita para que nosotros clasifiquemos los diseños experimentales. Entonces, de ahí vienen tres tipos de diseños experimentales. Miren, los verdaderos, los cuasi experimentales y los preexperimentales. Entonces, ¿se recuerdan? Habíamos dicho una que es el grado de aleatoriedad en cuanto a la asignación de los grupos, y el otro es también ver la rigurosidad en cuanto al grado de control que se ejerce sobre las variables. Esos son los dos elementos. Veamos esos dos elementos en los experimentales verdaderos. Este se caracteriza por un alto grado de control de variables. Ese es el primer elemento, miren. Y la otra característica que tiene en cuanto a la asignación aleatoria, en cuanto a los sujetos y a los grupos, es en cuanto a que se efectúa una aleatoriedad. En este sentido, cuando hay más control, entonces por consecuencia, directamente proporcional, entonces existe una asignación aleatoria de los sujetos a los grupos experimentales o a los participantes en la investigación. Ahora, ¿qué se dice para que una investigación, un diseño sea un experimento verdadero? Bueno, se requiere que haya una manipulación intencional. Entonces, por eso se llama diseños experimentales verdaderos. Y que se realice una asignación aleatoria en cuanto a los sujetos que van a participar en dicha investigación dentro de cada uno de los grupos. Por eso, de ahí la definición de que es experimental y de control. En otras palabras, que se ejerza un control de las variables objeto de medición y sobre aquellas variables también que pueden resultar extrañas para tener un impacto y un resultado dentro del experimento. Entonces, esos son los diseños experimentales verdaderos. Los cuasi experimentales, que son estos, se diferencian de los anteriores porque aquí se ejerce poco o ningún control. ¿Ven la diferencia? En el primero hay un alto grado de control de variables en cuanto a las variables extrañas. Y los sujetos participantes se pueden asignar aleatoriamente y algunas veces se tiene grupo de control. ¿Ok? Algunas veces. Por eso es cuasi experimental o casi experimental. Y los diseños preexperimentales, a diferencia de los dos anteriores, este es el más bajo control de variables, porque no efectúa una asignación aleatoria de los sujetos en cuanto a al experimento. Aquí el investigador no ejerce ningún grado de control sobre variables extrañas o intervinientes. Y no hay asignación aleatoria de los sujetos dentro de los grupos, ni hay tampoco grupos de control. Entonces, como ustedes pueden ver, la gran diferencia estriba entre aquellos en donde existe una manipulación deliberada de variables y en otros que no existe ninguna manipulación de variables. Y la parte intermedia son los cuasi experimentales, en donde puede existir cierto rango, ¿verdad? En cuanto a los primeros y en cuanto a los últimos. Ahora, aquí en esta imagen
están algunas clasificaciones de los diseños experimentales, de los cuasi experimentales y de los preexperimentales. Yo aquí solamente se los menciono para que ustedes los identifiquen y de repente pues puedan investigar o profundizar un poquito en cada uno de ellos. Vaya, por ejemplo, dentro de los verdaderos, experimentales verdaderos están estos 5 tipos de diseños. Medición previa y posterior del grupo de control, el de Solomon para 4 grupos, que ese es muy común, el de medición previa y grupos de control, el de serie cronológicas y el diseño factorial. En los cuasi experimentales está el grupo medición, que es antes y después, los grupos de comparación equivalente y los de series de tiempos interrumpidos. Y en los preexperimentales es el diseño de un caso único, el de un grupo de medición antes y después. Si se fijan, en este cabe en los 3, ¿verdad? Y el último son de comparación de grupos, pero en este caso son estáticos, ¿verdad? Entonces, allí no vamos a profundizar más, estimados, porque una por el tiempo y la otra porque para definir un diseño experimental hay que ver algunos ejemplos. Nos vamos a quedar hasta aquí en esta parte, porque de ahí lo que habla es propiamente de la validez, porque ¿qué es lo que hace que un diseño sea de acorde a lo que nosotros pretendemos como resultados? Es la validez de los resultados. En otras palabras, que se logren los resultados como uno los pretende. Ahora, la primera pregunta que se nos viene en la cabeza es, ¿son válidos los resultados? Porque muchas veces podemos decir, estos resultados no están sesgados o de repente ha habido algo que tal vez no lo hayamos podido medir como para poder decir de que no exista ninguna variable extraña que nos haya hecho cambiar los resultados. Entonces, para eso se miden 2 tipos de validez. Una es la validez interna y la otra es la externa. Miren, que son los que proponemos aquí en el material. Por ejemplo, la interna lo que mide es la reacción que hay entre las variables independientes a los tratamientos en cuanto a los efectos de la variable dependiente. En otras palabras, si el investigador demuestra que la variable experimental, que es la variable independiente o de tratamiento, produjo diferencias observadas en la variable dependiente, entonces el experimento se dice que tiene una validez interna. En el caso del externo es distinto. Por eso se diferencia del anterior. ¿Por qué? Porque aquí lo que se indica es si la variable independiente o la acción realizada en un grupo sujeto experimental X, por ejemplo, influyó realmente en las mediciones observadas, entonces dicha validez externa se va a centrar en la posibilidad de que los resultados se generalicen a todas las personas, a los medios y a los tiempos en el ambiente real. Entonces ahí se generaliza. Cuando se generaliza es un de tipo de validez externa. Cuando no existen diferencias que se apliquen de manera general, entonces se aplica una validez interna. El ejemplo más típico de la validez externa es cuando nosotros generalizamos los resultados de un experimento, por ejemplo, en un grupo de personas o en una organización, y que de repente participaron, digamos, en un determinado experimento para mejorar, digamos, algo para lo cual eh, se han organizado. Y esto se aplica en general para todos porque es a un grupo. Por eso se dice que la validez es externa. Ahí ponen un ejemplo, creo que es un ejemplo en cuanto a los empresarios del sector de las pequeñas y medianas empresas, que son las pymes, que participan en un curso de capacitación para mejorar la competitividad en el sector del comercio interior, a todas las empresas del sector. Entonces, por eso decimos que la validez es externa. Bueno, finalmente aquí proponemos que el tema lo dejaremos y lo profundizaremos en el caso de, más que todo desde el punto de vista personal, y ahí les propongo precisamente los capítulos para que ustedes, pues de alguna manera, pues en su momento ustedes puedan hacer, pues, dicho estudio. Pero no lo vamos a introducir dentro del examen, ¿verdad? Solo hasta aquí, ¿verdad?
hasta esta parte de aquí. Ya de aquí terminamos precisamente el material del PDF y las lecciones. Ahora, de este material, recuerden que este es el material de estudio, esto es lo que va a salir Una dentro de lo pregunta, que es abogado. el examen. Entonces, no se les voy a olvidar, ¿verdad? Que ese es, hay cosas que están dentro del material del PDF, como también hay cosas que no están en la lección. Entonces, nosotros tocamos la lección porque es lo más general, pero dentro del material, por lo menos, existen algunas diferencias, pero están dentro de lo que nosotros estudiamos, ¿verdad? Y dichas diferencias no son de contenido, sino que son más que todo agregados dependiendo de cómo desarrollamos precisamente la clase. Entonces, lo que hay que estudiar para mañana, recuerden, o lo que va a venir, mejor dicho, porque ya esta etapa, pues ya debemos de tener algo pues avanzado, es el PDF, que es este, como también el material de la lección. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, para efectos de la lección o de lo que hemos repasado hasta el momento. ¿Abogado? Díganme. ¿Abogado? Sí, le escucho, Carmen. Ah, sí. Solo quería que me remarcara de repente, en este material que vimos ahorita, llega a, miraremos hasta la validez externa, nos dice. Sí, así es. O sea, es el material completo, Carmen. Ah, ok. Lo que estoy remarcando, que en el último párrafo, en el caso de los diseños experimentales, si ustedes por su cuenta quieren seguir estudiando para efectos prácticos de la clase, entonces yo ahí les recomiendo cuáles son los capítulos que ustedes pueden utilizar. Pero ojo, eso no es para que lo estudien, no. Yo solamente lo que voy a evaluar es lo que está en el PDF, hasta lo que vimos ahorita, que son los diseños experimentales y lo que está en la lección. ¿Ok? Gracias, sí, abogado. Vaya, pues. Bueno, ¿alguna otra duda, jóvenes? Ahí tengo varios pendientes. Creo que tengo 2 grupos de trabajo que hoy por la tarde me mandaron algunas correcciones ya. Entonces, solo que me den un tiempito para hoy en la noche para mandarles la revisión siempre por el WhatsApp para que así lo hagamos más rápido. Y no se preocupen, la entrega de los trabajos quedan pendientes hasta el día domingo, ¿verdad? Y si alguno de los grupos se ha atrasado, entonces todavía tienen este fin de semana para poderlo concluir. Pero ojo, jóvenes, es importante que ustedes me envíen las revisiones, porque para poderlo yo aprobar y para que el mismo, ¿verdad? Ya tenga, como quien dice, el porcentaje total de la asignación, yo tuve que haber autorizado, ¿verdad? A partir de las revisiones que hicimos, ¿verdad? Si ya yo les digo, ya el trabajo está listo, ya con algunos de ustedes ya les dije, miren, ya está el trabajo terminado, hagan estos cambios, suban al campus, a la plataforma y ya una vez así, pues ya tenemos el visto bueno. Pero si hay algún grupo que lo sube así y presenta problemas, no significa que el trabajo no lo voy a volver a revisar. Ojo, el trabajo siempre lo reviso porque recuerden que tiene que estar exactamente como fue en la última revisión y que el mismo, pues, yo lo haya aprobado y yo lo tengo precisamente revisado. Entonces, es necesario de que para que el mismo esté terminado, yo haya hecho su revisión, ¿verdad? Entonces, si todavía tienen dificultades, tenemos tiempo hasta el día domingo. Recuerden que ya yo para el fin de semana, si Dios lo permite el sábado, yo voy a tener ya subido el material para la tercera unidad. Entonces, ya hay que empezar, como quien dice, no desde hoy, ¿verdad? Recuerden de que el parcial va a terminar exactamente con el examen. Ahora, tienen 2 días más para entregar el trabajo, pero ya la tercera unidad va a estar abierta a partir del sábado, porque recuerden que lastimosamente, como tenemos el siguiente examen, ya para una fecha muy cercana, entonces es necesario, mis estimados, que empecemos el sábado.
¿verdad? Claro, el lunes pues vamos a retomar las videoconferencias, ¿verdad? Y vamos a empezar con el tercer parcial, y el tercer parcial de igual manera les voy a indicar cómo se van a trabajar las actividades para que de esa manera esta semana pues podamos avanzar en los trabajos, ¿verdad? Porque sí quiero dejarles trabajos para que ustedes tengan la oportunidad de poder agenciarse puntos acumulativos, porque ustedes saben, no es lo mismo como hacer una evaluación que en donde no tiene ese puntaje, sino tener ya un porcentaje ganado precisamente a partir de un acumulativo, ¿verdad? Que lo van a hacer ustedes puntualmente siempre en grupo, y también va a haber un foro que va a durar durante esta semana. Entonces, para que ustedes participen también en dicho foro, ¿verdad? Pero eso lo vamos a estudiar hasta el fin de semana y hasta la próxima semana, ¿verdad? El fin de semana, yo el sábado, durante el día, ahí les voy a subir ya la tercera unidad. Va a ser muy diferente a esta primera y segunda unidad, porque lastimosamente no puedo subir exactamente en base a lo anterior, porque el trabajo, las actividades y las clases estaban para 3 semanas. Entonces tuve que modificarlo, y ahorita solamente lo vamos a hacer en base a un material, que es el material de César Bernal. Entonces ahí solamente les voy a decir qué capítulos vamos a ver, qué materiales son los que vamos a estudiar de ahí y qué es lo que va a venir en el examen y qué actividades son las que vamos a hacer. No vamos a hacer las mismas actividades que como si fuera el parcial normal, porque recuerden que ya solamente nos queda pues exactamente a partir del lunes 8 días de clase, ¿verdad? Entonces va a ser bien difícil, ¿verdad? Va a ser bien difícil. Bueno, 8 días no, creo que menos tiempo, si no me recuerdo. Entonces tenemos esta semana y parte de la siguiente, ¿verdad? Porque después ya nos viene lo que es el tercer parcial, ¿verdad? Entonces, pero vamos a salir, no se preocupen, vamos a hacer un esfuerzo para ello. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, jóvenes. No, no hay dudas. ¿Estamos listos para No, mañana? abogado. No, abogado, está claro, está claro. Además, yo tenía la curiosidad, pero usted ya dijo de cuándo iba a abrir el material siguiente, pero ya nos lo explicó. Así que gracias. Sí, sí, sí. Es que mejor, no les digo que lo hagamos el día lunes, porque es mejor que ya ustedes, ya el fin de semana, pues vayan dándole un avistamiento a todo lo que va a salir dentro del parcial, para que así, si tienen dudas el lunes, ahí las evacuamos, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna otra duda de la clase, de las actividades, de los trabajos. Con lo del foro, abogado. El foro igual, el foro sí se cierra, el día de hoy, pero no sé si ya participaron, si ya completaron la participación del foro. Los del Puerto, sábados, 8 p.m., Fortaleza 5, el líder. Estimados. Disculpe, Sí, abogado, abogado. no le escuché. El foro se cierra hoy. Sí, el foro se cierra mañana con el examen a las 11:59 de la noche. Ah, ok, entiendo, gracias. ¿Verdad? Entonces, Gracias, abogado. el foro se cierra mañana. Recuerden que ese sí se cierra mañana, porque recuerden que ese sí es individual, ¿verdad? A diferencia del trabajo de grupo, ¿verdad? Que ahí sí ha sido un poquito más complicado para algunos grupos, porque sé que han tenido problemas, ¿verdad? El examen durará 1 hora, abogado. ¿Cómo dice? ¿Cuántas preguntas vienen, abogado? Fíjese que no me acuerdo. No, y es verdad, no me acuerdo, para serle sincero. ¿Y el tiempo, abogado? El tiempo les había puesto 45 minutos, les voy a poner 50 minutos. Pues, ay, muchas gracias. ¿Verdad? Así se Van a- puede tener abogado, ¿eh? Van a tener Gracias. suficiente tiempo, no se preocupen. El examen, si ustedes estudiaron, lo van a hacer en 17, 18 minutos. Van a ver.
tenemos abogado, ¿ah? Sí. Ay, gracias, abogado. Vaya, pues. Bueno, entonces, Gracias. no sé si hay algo más, ¿no? ¿No hay nada más pendiente? Clarísimo, abogado. Vaya, pues bueno, entonces nos vemos entonces el próximo lunes, si Dios lo permite, y éxitos para mañana, ¿verdad? Para el examen. Cualquier Gracias, duda, abogado. ahí estamos pendientes en WhatsApp, ¿verdad? Gracias, abogado. Gracias, Vaya, abogado. pues, hasta Muchas luego. gracias. Feliz tarde. Bendecida tardecita. Ah, igualmente, gracias.